Bienvenidos a un especial de Semana Santa en Serenus Mysteria. Hoy nos adentraremos en los últimos días de Jesucristo, uno de los relatos más trascendentales de la historia humana. Desde su detención en el jardín de Getsemaní hasta su resurrección, este periodo ha estado lleno de drama, traición y profundo significado espiritual. Los últimos días de Jesucristo representan el clímax de la historia bíblica y tienen una profunda importancia, tanto religiosa como histórica. Para los cristianos, estos eventos son el núcleo de su fe. La crucifixión y resurrección de Jesucristo son fundamentales para la salvación y la redención del género humano. Además, estos días son cruciales en la narrativa del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el establecimiento del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Desde una perspectiva histórica, los últimos días de Jesucristo han dejado una huella imborrable en la historia del mundo, influyendo en la religión, la cultura y la política. Los relatos de estos eventos continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo y siguen siendo objeto de estudio e interpretación en la academia y la fe. En este especial exploraremos la complejidad y el significado de estos días finales de Jesucristo, desde su arresto hasta su resurrección. El arresto de Jesús en el Jardín de los Olivos marca el comienzo de una serie de eventos cruciales en los últimos días de su vida. Según los evangelios canónicos, Jesús se retiró al jardín después de la última cena, donde fue abordado por una multitud armada, liderada por Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos. La traición de Judas se sella con un beso, identificando a Jesús ante las autoridades judías y romanas. A partir de ahí, Jesús es llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, donde se enfrenta a una serie de acusaciones falsas de blasfemia. Durante este juicio, Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, niega conocerlo 3 veces, como Jesús mismo había predicho. Las diferencias en los relatos de los evangelios canónicos se reflejan en los detalles de este juicio, con variaciones en los cargos exactos presentados contra Jesús y en la secuencia de eventos que llevaron a su condena. Después de ser condenado por el Sanedrín, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, para enfrentar cargos de sedición contra el Imperio Romano. Pilato, en un intento de evitar tomar una decisión, ofrece liberar a uno de los prisioneros como un gesto de Pascua. La multitud, instigada por los líderes religiosos, exige la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Finalmente, Pilato, bajo la presión de la multitud, condena a Jesús a ser crucificado. Esta secuencia de eventos, aunque narrada en los evangelios canónicos, varía en detalle y enfoque, reflejando las diferentes perspectivas teológicas y narrativas de los evangelistas. Sin embargo, todos los relatos enfatizan el papel central de Jesús como el Mesías sufriente y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Las diferencias en las versiones de los diversos apóstoles sobre la captura y juicio de Jesús arrojan luz sobre la complejidad de estos eventos y las perspectivas individuales de quienes lo presenciaron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Los evangelios canónicos ofrecen relatos únicos que destacan diferentes aspectos y detalles de la historia. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, presenta una narrativa detallada del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, enfatizando la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro. Marcos, que según la tradición fue discípulo de Pedro, ofrece una versión concisa pero poderosa de los eventos, resaltando la angustia de Jesús en el jardín y su firmeza durante el juicio ante el Sanedrín. Lucas, un médico y compañero de Pablo, proporciona un enfoque más completo de los eventos, incorporando detalles únicos como la restauración del oído de un siervo de alto rango herido durante el arresto de Jesús. Juan, el discípulo amado de Jesús, presenta un relato más teológico, destacando la conversación entre Jesús y Pilato sobre la naturaleza de su reino durante su juicio. Estas diferencias en los relatos de los evangelios canónicos reflejan las diversas perspectivas de los apóstoles y los objetivos teológicos de sus escritos. Además de estos relatos, existen otros escritos antiguos, como los evangelios apócrifos y los textos gnósticos, que ofrecen versiones alternativas y detalles adicionales sobre la captura y juicio de Jesús. Estos textos, aunque no fueron incluidos en el canon bíblico, arrojan luz sobre las interpretaciones y tradiciones cristianas tempranas. En última instancia, estas diferencias en las versiones de los diversos apóstoles subrayan la riqueza y la complejidad de la tradición cristiana, invitándonos a reflexionar sobre la diversidad de experiencias y perspectivas que conforman nuestra comprensión de estos eventos trascendentales. La resurrección de Jesús, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, es un evento que ha cautivado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Según los evangelios canónicos, 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos, manifestando así su divinidad y poder sobre el pecado y la muerte. Mateo relata cómo un ángel desciende del cielo y remueve la piedra del sepulcro, dejando al descubierto el lugar donde Jesús había sido colocado. Las mujeres que visitan la tumba son las primeras en recibir la noticia de la resurrección y encuentran al Jesús resucitado en el camino. Marcos, por su parte, relata cómo Jesús se aparece primero a María Magdalena y luego a 2 discípulos en el camino de Emaús, antes de finalmente revelarse a los 11 discípulos en Galilea. Lucas presenta una narrativa detallada de las múltiples apariciones de Jesús a sus discípulos, incluyendo su encuentro con Pedro y el resto de los discípulos en Jerusalén. Juan, en un relato emocionante, describe la aparición de Jesús a María Magdalena en el jardín, seguida de su encuentro con los discípulos en el cenáculo y en el lago de Tiberíades. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana, ya que confirma su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. La resurrección es el punto culminante de la historia de la redención, demostrando el poder de Dios sobre el pecado y la muerte y abriendo el camino hacia la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección también tuvo un impacto profundo en los primeros seguidores de Jesús, los discípulos,
que antes estaban llenos de temor y dudas, fueron transformados por el encuentro con el Jesús resucitado. Su fe se fortaleció y se convirtieron en testigos valientes del Evangelio, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte para proclamar la buena nueva de la resurrección. Los evangelios apócrifos, escritos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, ofrecen una visión única y a menudo controvertida de los últimos días de Jesucristo. Estos textos, que datan de los primeros siglos del cristianismo, presentan relatos alternativos y detalles adicionales sobre la vida y enseñanzas de Jesús, incluyendo su arresto, juicio y resurrección. El Evangelio de Judas, por ejemplo, ofrece una interpretación radicalmente diferente de la traición de Judas Iscariote, retratándolo como un seguidor fiel de Jesús que actuaba según la voluntad divina. Otros evangelios apócrifos, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás, presentan relatos únicos de la crucifixión y resurrección de Jesús, añadiendo detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos. Aunque los evangelios apócrifos contienen diferencias significativas en comparación con los evangelios canónicos, también comparten algunas similitudes en su tratamiento de los últimos días de Jesucristo. Por ejemplo, muchos de estos textos enfatizan la humanidad de Jesús y su relación íntima con sus discípulos, así como la importancia de la fe y la salvación. Estas diferencias y similitudes entre los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos han generado debates teológicos y académicos a lo largo de los siglos, desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión de la vida y enseñanzas de Jesucristo. A pesar de no haber sido incluidos en el canon bíblico, los evangelios apócrifos han tenido una influencia significativa en las interpretaciones posteriores de los eventos de la vida de Jesucristo. Estos textos han sido objeto de estudio y veneración en diversas tradiciones cristianas, influyendo en la literatura, el arte y la teología cristiana a lo largo de los siglos. A través de su exploración de temas como la naturaleza divina y humana de Jesús, la redención y el destino humano, los evangelios apócrifos continúan desafiando y enriqueciendo nuestra comprensión del misterio de la encarnación y la salvación. La diversidad de versiones de los eventos de los últimos días de Jesucristo subraya la riqueza y la complejidad de la tradición cristiana, así como la importancia central de estos eventos en la historia y la fe cristiana. Los relatos de los evangelios canónicos, así como los de los evangelios apócrifos, ofrecen perspectivas únicas que desafían y enriquecen nuestra comprensión de estos eventos trascendentales. Es importante destacar que los relatos de los evangelios condensaban días los eventos que ocurrieron a lo largo de los meses, para dar más impacto al seguidor y reforzar la propaganda cristiana. Esta periodicidad de los relatos no solo tenía como objetivo transmitir un mensaje claro y coherente, sino también captar adeptos al cristianismo, mostrando la grandeza y poder de Jesucristo como Mesías y Salvador del mundo. Estos eventos son fundamentales en la historia y la fe cristiana,
ya que representan el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el establecimiento del nuevo pacto entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. La crucifixión y resurrección de Jesús son el punto culminante de la historia de la redención, demostrando el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad pecadora. Además, estos eventos han dejado una huella imborrable en la historia del mundo, influyendo en la religión, la cultura y la política a lo largo de los siglos. La fe en la resurrección de Jesucristo ha sido y sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo, inspirando obras de arte, música, literatura y adoración a lo largo de la historia. En conclusión, la diversidad de versiones de los eventos de los últimos días de Jesucristo resalta su importancia en la historia y la fe cristiana, así como la perenne relevancia de su mensaje de amor, redención y esperanza para la humanidad. Y así concluye nuestro viaje a los últimos días de Jesucristo en Serenus Mysteria. Si te ha intrigado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el fascinante mundo de la fe y dejarnos en comentarios si lo deseas que profundicemos en el tema. ¿Tienes preguntas, reflexiones o aspectos específicos que te gustaría que exploremos más a fondo? Queremos saberlo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Serenus Mysteria la historia y la fe se encuentran. Recuerda que en el próximo viernes tendremos un especial sobre todo lo relacionado con la crucifixión de Jesucristo, donde exploramos evidencias científicas en torno a este misterioso evento. No te lo pierdas.